En este momento me toca presentar a un gran amigo, querido amigo, a Raúl Ferráez, quien es copresidente de Líderes Mexicanos, quien va a entrevistar ni más ni menos que a José Luis Zoreda. Él es vicepresidente ejecutivo de Exceltur en España, para hablar sobre el papel de los organismos empresariales, ojo, en la nueva era del turismo. Zoreda fue director de los miembros afiliados a la Organización Mundial del Turismo, entonces de esto sabe, no saben cuánto. Yo los dejo y les presto los micrófonos. Pues José Luis, bienvenido a este foro virtual que está organizando el CENET y es para nosotros un honor tenerte aquí. Tú sabes, yo soy Raúl Ferráez, presidente de la revista Líderes Mexicanos y bueno, nos vamos hasta Madrid contigo, que ya está allá anocheciendo, todavía los últimos rayos del sol se ven ahí por tu ventana, pero nos gustaría empezar, José Luis, un poco con que nos contaras ¿qué es Exceltur? ¿Cuál es la misión de Exceltur? ¿Cómo nació? ¿Y por qué eres tú el líder de este importante organismo? Bueno, Exceltur nació hace ya más de 18 años, lo cual me da hasta como vergüenza reconocer que somos tan longevos, para una misión que sigue siendo todavía muy válida el día de hoy, que es intentar elevar el reconocimiento de lo que representa el turismo en la sociedad civil española, en la opinión pública y entre nuestras autoridades. Y la segunda gran pata y objetivo es tratar de mantener la mejor competitividad posible para poder competir, valga la redundancia, en un mundo tan cambiante y donde no nos podemos jactar de ser líderes per se, sino que hay que ver cada día cómo tratar de hacerlo mejor. Uno, para poder aportar a nuestros socios, a la industria turística, unos mejores resultados y también, y no menos importante en estos momentos, satisfacer a una sociedad civil, a una ciudadanía, que en definitiva en algunas partes de España está teniendo algunos problemas en interpretar las bondades del turismo, tratar de acomodarnos a los nuevos modelos turísticos que nos exige cada día más la sociedad, que tienen que empatizar más con sus expectativas y a lo mejor no tanto con batir récords de llegadas de turistas, que ha sido hasta hace muy poco uno de los pocos medidas y termómetros con los cuales medíamos el éxito del sector. ¿Quiénes son los socios de Exceltur? Las principales empresas turísticas, las principales cadenas hoteleras, las 4 líneas aéreas que tenemos en España, Iberia, de Europa, Air Nostrum, Vinter, cadenas que están muy presentes en México, Meliá, NH, Riu, después tenemos parques temáticos, tenemos tarjetas de crédito, tenemos agencias de viajes, tenemos tour operadores, tenemos hospitales turísticos, en definitiva, todo lo que conforma la cadena de valor de lo que representa el turismo, puesto que nosotros no pretendemos ser ninguna patronal en la defensa específica de los intereses de ningún subsector, sino ver el conjunto de esa cadena de valor, cómo podemos al final satisfacer mejor al turista y a la sociedad. Por lo tanto, está integrado por toda una playa de grandes empresas en múltiples sectores. José Luis, explícanos antes de esta pandemia del coronavirus, ¿qué tan importante era el turismo para España? Porque España se ha caracterizado por ser uno de los países a nivel global que más turistas reciben o recibían. Cuéntanos qué tan relevante es en términos del PIB, en términos de la actividad económica, en términos culturales. Te lo resumo muy rápidamente. En España el turismo es el 13,3% del PIB español, son 2,7 millones de empleos, son 160.000 millones de euros de actividad directa e indirecta, porque muchas veces nos quedamos solamente en el turismo, en los hoteles, en las líneas aéreas, pero hay miles y miles de proveedores que están detrás de la industria turística en la medida que tenemos una enorme capacidad tractora. Por lo tanto, representamos cerca de 90.000 millones de euros en divisas por los ingresos que recibimos los extranjeros y, en definitiva, somos el primer sector exportador de la economía española y, si no el primero, el segundo sector más importante de la economía española. Entonces, me imagino que esta crisis del COVID ha traído resultados realmente desastrosos para España y para la economía. ¿Qué tan grave ha sido? Los niveles de ocupación, los niveles de viajes? Mira, nosotros normalmente, como te decía antes, tratamos de huir de la cifra de llegada de visitantes o de los indicadores de afluencia como los indicadores clave. Nos queremos quedar en los indicadores de rentabilidad económica, de rentabilidad social, que son los que al final cuentan.
Bueno, pues mira, nosotros, el Estado español declaró el estado de alarma, en definitiva, la paralización total de las actividades turísticas el día 15 de marzo. Nosotros estimamos, y precisamente fue un dato que dimos ayer a los medios de comunicación, que para finales de junio, que es cuando se espera que finalmente se pueda abrir la demanda turística interna a los españoles y a los extranjeros, habremos perdido 43.000 millones de euros de actividad turística, que no es ninguna broma. Y 20.000 millones de euros en divisas por la falta de turistas extranjeros. Pero soy todavía mucho más alarmante, 23 millones menos de llegadas de turistas extranjeros y 170 millones de pernoctaciones menos de turistas. Verdaderamente muy grave. Ahora, ¿cuáles fueron las medidas y los compromisos de la industria en estos meses, desde el 15 de marzo, para apoyar a la industria, para tratar de perder la menor cantidad posible de empleos? ¿Cuáles fueron esos compromisos que hicieron en la industria española del turismo? Más que la industria, porque la industria estamos obligados a estar parados, serían los compromisos de las administraciones públicas para tratar de aliviar una situación tan difícil donde, con diferencia, el sector turístico es el más vulnerable y el que más perjudicado está saliendo. Nosotros, nuestras fábricas, para entenderlos, me da igual, sean los aviones, sean los hoteles, sean los restaurantes, llevan parados desde el 15 de marzo y sin perspectivas reales de abrir hasta finales de junio. Ahí lo que el gobierno nos dio fue, nosotros lo que pedimos, y básicamente esto ha generalizado para toda la industria, medidas para aliviar la tensión financiera ante una falta de facturación, y por lo tanto se nos han concedido en España, el gobierno ha concedido unas líneas de avales de hasta 100.000 millones de euros que sirven para negociar al final unos créditos con la banca privada, pero donde el gobierno asume distintos niveles de riesgo del 70 al 90% con unos plazos determinados, pero en definitiva esto es financiarnos las pérdidas. Luego, también de alguna manera, la medida más importante probablemente, que también es una medida clave para proteger el empleo, es lo que se llama en España expedientes de regulación temporal de empleo. En definitiva, gente que tendríamos que haber contratado, no la contratamos y el gobierno, dependiendo del tamaño de las empresas, subsidia desde un 75 a un 100% a un importe, no el máximo, pero un importe razonable, los salarios que estos trabajadores no han podido cobrar por estar las actividades paradas. Esta es la gran medida, junto con una serie de apoyos financieros, pero estamos pidiendo bastante más. Estamos pidiendo medidas de alivio fiscal, de exoneración fiscal, y lo que sí estamos encontrando es un gran eco en la Unión Europea. La Unión Europea ha entendido que el turismo es el sector más perjudicado. Y en un plan, entre comillas, llamado Marshall, que en estos momentos se está negociando, de cerca de 750.000 millones de euros, la propia Comisión Europea ha estimado que no menos de un 25% de estos fondos tienen que ir destinados al turismo. En dos grandes capítulos: transferencias directas a fondo perdido, a España le tocarían unos 70.000 millones, y préstamos por otro importe parecido. La Unión Europea sí que está poniendo más carne en el asador que el propio Administración española, en clave de priorizar al turismo como un sector determinante, y por lo tanto estamos ahora expectantes a ver si entre las primeras medidas del gobierno y el refuerzo de lo que venga de la Unión Europea nos puede servir para aliviar una temporada que va a arrancar muy tardíamente en julio y para la que no esperamos en absoluto resultados mes a mes similares a los del año pasado. Por lo tanto, nuestra principal preocupación, y termino aquí, es cómo procurar que sobrevivan el mayor número de empresas posibles en otoño, que no se las haya llevado por delante toda esta devastadora situación que nos ha generado el coronavirus. Sé que tú tienes no solo intereses en México, sino que eres un gran amante de nuestro país y has estado aquí en muchas ocasiones y has sido protagonista de inversiones importantes que han hecho grupos hoteleros en México. Y ahora que te escuchaba, no sé si estás enterado, pero en nuestro país hasta ahorita el gobierno no ha anunciado ningún tipo de ayuda al sector turístico, ningún tipo de exención fiscal, ningún tipo de apoyo en términos financieros, ni de protección del empleo. O sea, en este país, en estos momentos, hay cero apoyo de parte del gobierno mexicano hacia el sector turístico. ¿Qué opinas de esto, José Luis? No puedo opinar más que decir que lo siento.
porque realmente supongo que México tiene una situación muy parecida a España, donde al estar cerrados la mayoría de establecimientos, pues las dificultades de poder generar actividad redundan en problemas muy similares a los que podemos tener en España. Yo lo único que sí haría, aprovechando esta entrevista, es una llamada al gobierno mexicano para que sea consciente de la gran relevancia que tiene el turismo para México, del importantísimo papel que tiene en la generación de divisas, en la generación de empleo, y que no puede dejar en estos momentos a su libre albedrío, aun a pesar de que las finanzas públicas, como ocurre en España, puedan ser más débiles que otros países europeos o Estados Unidos. Hay que hacer un esfuerzo importante para mantener a esta empresa, a esta industria viva, para mantenerla pujante, porque en el momento que podamos rebotar y en el momento que se levante todas estas cautelas de clausura, podemos dar en ambos casos, en México y en España, importantes alegrías al país. Por lo tanto, yo no diría más que alentar para que el gobierno recapacite mexicano y, sin duda, trate de apoyaros, pero tampoco no nos miréis en España. Como dicen los americanos, grass is always greener on the other side. Y nosotros, a su vez, estamos mirando a otros países europeos en los que sentimos que nos llevan una importante ventaja en cuanto a cómo están tratando a sus sectores turísticos. Imagínate entonces nosotros cómo estamos. José Luis, el tema del regreso. El tema del regreso es también una gran incertidumbre, un gran signo de interrogación en la mente de todo mundo, porque cómo va a actuar la ciudadanía nadie lo sabe. Hay teorías que dicen que una vez terminando el confinamiento, las personas se van a lanzar brutalmente a disfrutar todo lo que se les todas las restricciones que tuvieron en este periodo. Y hay otros que dicen que esto va a ser muy lento, que la gente va a salir con miedo, que las personas van a estar, digamos, ciscadas y que no van a querer viajar. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál crees que va a ser la respuesta de la ciudadanía? Bueno, yo creo que hay dos ciudadanías, los mexicanos y los españoles, que tendremos una actitud. Si yo tuviera que en estos momentos tratar de trasladarte qué se siente en España tenemos unas ganas enormes de salir a la calle y seguir disfrutando de este estilo de vida tan español. Y de hecho, en cuanto se han abierto modestamente todavía el 50% de su capacidad los bares en las ciudades, etcétera, están a rebosar las terrazas, están a rebosar las playas que se han abierto un poco y, por lo tanto, bueno, incluso algunos lo enjuician como imprudencia, al no ser conscientes de que el virus todavía está presente y que, por lo tanto, no nos podemos permitir ligerezas. Pero la demanda española estará más ralentizada, es decir, vamos a ver, hay una dicotomía. Las ganas de viajar hoy están por encima del miedo al viajar, tanto en España como en Europa. Pero no hay que olvidar que también en los españoles muchas familias están muy tocadas por unas circunstancias de dificultades de empleo y, por lo tanto, con unos bolsillos más apretados que en otros años. En cuanto a la demanda extranjera, 3/4 de lo mismo. Hemos detectado que hay un deseo de la demanda alemana, de la demanda inglesa. El problema que tenemos en Europa es que no conseguimos ponernos de acuerdo en una norma común de qué países y de qué manera y cómo podemos volver a los libres movimientos transfronterizos. Y estamos a 15 días escasos de que se abra la persiana para que lleguen los turistas extranjeros sin saber todavía qué cautelas, qué precauciones, qué test, qué medidas de carácter sanitario se les van a pedir a la entrada y a la salida para que vengan. Pero demanda va a haber, en ningún caso igual que el año pasado. Habrá también el miedo a viajar, pero sentimos, y lo que tenemos que ver es en el tiempo, y la primera sensación es que hemos tenido de apenas hace una semana que se anunció por parte de España que a partir del día de 1 de julio abriríamos, llegaron y se triplicaron y cuatriplicaron las reservas. Bien, es verdad que a partir de unas cifras muy bajas, por no decir de cero. No sé si esto te responde, es decir, habrá una dicotomía de personas, habrá gente que tendrá miedo a viajar, pero yo creo que va a seguir habiendo un buen número de personas, suficiente para compensar en apenas 3 meses que nos quedan de temporada turística los 3,5 que habíamos perdido. No, pero en cualquier caso sí creemos y esperamos que sea un salvavidas que no termine de ser un tsunami total,
que arrase el sector turístico 6 o 7 meses sin actividad, que esto no hay sector de la economía en ningún país del mundo que lo pueda aguantar. Claro. Para ir terminando, José Luis, y un poco haciendo referencia a lo que comentabas hace un momento sobre las medidas. Evidentemente vamos a regresar, como se dice, a una nueva normalidad, ¿no? A una normalidad, pero con cosas nuevas que antes no sucedían. Desde tu personal punto de vista, aunque ahorita te quejabas de que no hay todavía alineamientos de cuáles van a ser los requisitos que se les van a pedir a extranjeros, de cuáles van a ser las medidas de seguridad en los hoteles, pero desde tu muy personal punto de vista, ¿cuál debería ser esa nueva normalidad? O sea, ¿qué tan realmente, qué tan estrictos debemos ser? ¿Realmente qué tan cuidadosos debemos ser? El otro día alguien me comentaba que para subir a un edificio, nada más para subirse al elevador tardó cerca de 45 minutos en subirse a un elevador por las medidas de seguridad que había en el edificio. ¿Podría pasar esto en un hotel, que para subir a tu habitación pasaran 20 minutos con revisiones? ¿Tú qué opinas de eso? O sea, ¿cuál debe ser esa nueva normalidad? Yo opino que tenemos todavía un conflicto y en esa dicotomía entre sanidad, salud y economía, lo que no podemos es, en aras de, sin dudas, proteger la salud, estar incubando un drama social del paro y del desempleo y de la pérdida de actividad y de la pérdida de empleo si no se reactiva la actividad. Entonces, la dicotomía existe y en algunas de las normas, por lo menos nosotros desde el sector nos quejamos o por lo menos tratamos de llevar a la opinión de los políticos, ojo con ciertas medidas, por ejemplo, las playas, que en México son un atractivo fundamental como en España. Oiga, si terminamos por convertir las playas en hospitales de campaña al aire libre, con derecho a remojarnos un ratito los pies, hay que pedir turnos, tenemos que ir con guantes, tenemos que ir con mascarillas. Afortunadamente se han ido aliviando, pero hace un mes se hablaba de este escenario. Oiga, esto no son playas. Esto es totalmente disuasorio para que alguien venga y viaje para disfrutar de ese escenario mexicano maravilloso de las playas de Cancún o del Vallarta. Oiga, eso no es. Por lo tanto, hay que buscar un punto de equilibrio entre proteger la salud, pero sin llegar a lo mejor a unas exageraciones que lo que condicionen sea la actividad económica. Porque a lo mejor sí, terminamos protegiendo mucho la salud, pero terminamos generando unos niveles de paro y de caos económico de los que nos costará muchos años recuperarnos. Claro. Encontrar ese punto de equilibrio es probablemente complicado. Mi última pregunta, José Luis. Como decía yo hace un momento, tú tienes una gran relación con México, has hecho muchas cosas por este país, tienes intereses aquí. ¿Cómo ves a México desde España? También aquí, independientemente de esta situación del coronavirus, vivimos un nuevo gobierno hace algunos años. ¿Qué has oído? ¿Cómo ves a México? ¿Cuál sería tu consejo a los líderes del sector turístico que son los que están viendo este webinar? ¿Cuál sería tu consejo como experto en los temas de turismo hacia el sector turístico de este país? Bueno, yo me atrevería a decir, con todo respeto, porque es un país que quiero, como he dicho, muchísimo, decir, jugar mucho la carta de la seguridad. Es decir, en estos momentos la batalla no está en la promoción, la batalla está en la comunicación. En el mercado americano tenemos que atraerlos, no los atraeremos por vender la importancia de las pirámides de Tulum o de Chichén Itzá, sino por la seguridad que puede encontrar el ciudadano americano cuando llegue a México, en virtud de los procedimientos que los distintos operadores turísticos hayan puesto en place para asegurar que si usted entra en nuestro país, entrará sano y saldrá sano. Entonces, todo lo que sea el concepto de seguridad, sin llegar a los extremos que sean disuasorios, es importante para afianzar. Y seguridad también en lo físico. En algunos años, afortunadamente se ha ido calmando, pero en algunos años México estaba en la cresta de la preocupación externa por elementos de seguridad física. El elemento de seguridad va a ser muy importante para discriminar cada día más, y voy a viajar y voy a volver a lugares muy conocidos donde no sienta riesgo, o me voy a aventurar a ir a sitios muy atractivos pero donde tenga una componente de incerteza sobre el riesgo que me retraiga en el momento de tomar la decisión. De hecho, muchos españoles con sus agencias de viajes están notando que la propensión a viajar a lugares más aventurados está bajando radicalmente y se está volviendo a un turismo de proximidad este año a lugares
quizá menos costosos, también porque tenemos apretados el bolsillo, pero más seguros en cuanto a si me pasa algo y si hay algún rebrote, que me toque cerca de un lugar donde sepa que va a haber un buen hospital, donde sepa que voy a estar bien cuidado y, por lo tanto, este elemento de salud, sin sacarlo de su contexto, creo que es importante y trasladar la imagen de que México está preparada para recibir a todos sus turistas norteamericanos, canadienses, europeos, con todas las, digamos, garantías necesarias para poderles atender en caso de alguna, digamos, contratiempo, es un elemento de comunicación muy importante, más allá de hacer la promoción de por qué las playas vuestras son mejores que las del vecino. Por lo menos sería mi consejo. Yo soy un optimista convencido y creo que al final esta crisis nos va a hacer al sector salir más fuertes, mejor preparados, encontraremos mejores canales para hacer llegar turismo a nuestros destinos. Y pues te quiero agradecer, José Luis, no sé si tengas algún comentario final, te quiero agradecer mucho el que hayas participado en este foro. México es un país maravilloso, tenéis de los atributos culturales más fascinantes del mundo, tenéis paisajes, tenéis naturaleza y tenéis una amabilidad de la gente que es incomparable. Por lo tanto, lo tenéis todos para triunfar en México. Lo que tenemos que conseguir es que la gente siga apostando por México y se sienta segura en México. Súper. Muchas gracias, José Luis. Saludos hasta Madrid, España. Muchas gracias a vosotros.